Corintios capítulo 7, pero si ustedes notan tiene 40 versículos, solo ese capítulo. Entonces opté por hacer dos secciones, la sección A y la sección B. O sea, hacemos la mitad de este viernes y el resto lo hacemos el otro viernes, si os quiere. Y siempre le pongo un título porque trato de que cuando usted se vaya de aquí se lleve algo, se lleve una palabra, se enfoque en algo y diga, esto es lo que me llevo. Y yo le puse por título, el diseño de Dios para el matrimonio, porque 1 Corintios 7 va a hablar mucho del matrimonio. Va a hablar primero de preguntas que le hicieron al apóstol, luego va a hablar a los casados cuando los dos son creyentes, después habla a los casados cuando solo uno es creyente, y luego va a hablar, después el próximo viernes vamos a hablar a las personas solteras también, qué mandamiento les da Dios a las personas solteras. Y yo espero, honestamente, que usted aprenda algo. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, entonces empezando el capítulo 7, ¿cómo empieza? Dice que a Pablo, la iglesia de Corintio le había escrito una carta, y entonces él dice, en cuanto a las cosas que me escribieron, fíjate cómo empieza una nota trágica. Dice, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pablo, ¿por qué dices eso? Realmente lo que está diciendo es que sería bueno que el hombre no se casara, que el hombre viviera sin mujer. Entonces habla el verso 2 y dice, pero a causa de las fornicaciones, y en las versiones más amplificadas dice, a causa de tanta inmoralidad sexual, que ya desde aquel tiempo existía, y ahora yo digo ahora más, imagínense, hombre con hombre, mujer con mujer. Entonces, por causa de toda esa inmoralidad sexual, entonces dice, mejor que cada uno tenga su propia mujer y cada mujer su propio marido. Luego también en los versos que siguen, en el verso 3 dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Enseguida los versos que siguen dice que el cuerpo de uno no es de uno, sino es del otro, y el del otro pertenece al cónyuge. Y luego dice también en el verso 5, no se nieguen el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparse sosegadamente en la oración. Y yo digo, esas oraciones no deben ser de más de un día. Pues sí, pues ¿a poco va a orar así bien largo? Y de hecho dice el apóstol, y vuélvanse a juntar en uno para que no los tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia, o sea, de vuestra abstinencia. No se nieguen. Pero, entonces ahí en el verso 6 va a hablar algo que es muy significativo acá, porque cualquier marido tomara eso y dijera a su mujer, ves, la Biblia dice que no se nieguen. Pero el verso 6 es clave, porque dice, mas esto digo por vía de, ¿qué palabra tiene usted ahí? Concesión, diga fuerte, concesión, que es del verbo conceder. Y luego dice, no por mandamiento. Mas esto digo por vía de concesión y no por mandamiento. O sea que lo que dijo antes, acerca de que no se nieguen uno al otro, exacto, etcétera, no dice que tiene que ser forzado, no dice que tiene que ser a fuerza, no dice que tiene que ser forzosamente, sino dice, se los digo esto por vía de conceder. Lo que cada esposa debe hacer es concederle a su marido, lo que cada esposo debe hacer es concederle a su esposa. Eso es lo que dice ahí.
concesión es muy, muy clave, y entonces tenemos que hablar forzosamente lo que otros versos hablan de este tema para no quedarnos solo en eso. Y vamos a ir a Efesios capítulo 5, que ya en su momento estudiaremos Efesios, pero que ahora pedimos prestado los versos que hablan de este tema. Efesios capítulo 5, 21 hasta el 31. Efesios 5, 21 dice: someteos, esto es lo que dice la Biblia del matrimonio, porque estamos hablando del diseño de Dios para el matrimonio. Sométanse los unos a los otros en el temor de Dios. Y luego dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Verso 23 dice: ¿por qué? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Hasta ahí le habló a las mujeres. ¿Y qué le pidió a la mujer? Respetar a su marido, tener en cuenta que es la cabeza del hogar, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y respetarlo como el hombre que Dios puso en la casa. Pero ahora habla a los esposos en el verso 25 y dice: maridos, amad a vuestras mujeres, y luego dice cómo, así como Cristo amó a la iglesia. Y por si algún marido no entendimos, dice: y se entregó a sí mismo por ella. Fíjate lo que dice. Al marido, a la esposa le dice: mujer, reconoce la autoridad de tu esposo, reconoce que como Cristo es la cabeza de la iglesia, tu marido es cabeza del hogar y tienes que darle ese lugar. Pero al marido nos dice que tenemos que amar a nuestra esposa, y que la manera de amarla debe ser no como nosotros pensemos que debe ser amada, sino como Cristo amó a la iglesia. Y luego nos dice cómo la amó. La amó tanto que se dio a sí mismo por ella, se entregó para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Fíjense, ojo maridos, el verso 27 dice: a fin de presentársela a sí mismo. ¿Cómo? Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga. Aprovechen las mujeres ahí para que las manden al facial, ¿verdad? Mire, pues al cabo que la Biblia dice. Una iglesia que no tuviese mancha ni arruga, y dice ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también, verso 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres, fíjate, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Verso 31, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. ¿Qué es el mandato que nos da acá? La mujer respete a su marido, pero al hombre yo digo que nos da más, yo digo que nos encarga más. Y el hombre nos dice: tienes que amar a tu mujer, y el mandato de amarla es así como Cristo la amó. Y tienes que cuidarla así como cuidas de tu cuerpo. Así como te cuidas a ti mismo, debes de cuidar a tu mujer. Otra escritura que vamos a ver en Primera de Pedro, un poquito más adelante. Primera de Pedro 3:7. Primera de Pedro 3:7 dice, ¿ya lo tienen? Ahí va. Ustedes, maridos, igualmente vivan con ellas. ¿Cuál es la palabra que tienen ustedes? Sabiamente. Ojo, esposos, para vivir con una esposa se necesita vivir con sabiduría, porque si no,
decimos en Coahuila, metemos la pata. Y la mujer es muy sensible y hasta nos dice, ¿verdad? Le dice el esposo, ¿me amas? Sí, vieja, ya sabes. Para nosotros eso nos bastara, pero para la mujer es muy poquito. Y entonces por eso hay que aprender a vivir con sabiduría. Una de las grandes quejas de la mujer con sus maridos es que los maridos hablamos muy poco. ¿Cómo te fue? ¿Y qué contestamos los maridos? Bien. El famoso bien, y ahí se cortó la conversación, pero en realidad la mujer no es tanto que quiere saber cómo nos fue, quiere platicar. Y a veces hasta echa unos cuantos pleitos ahí, no quiere pelear, quiere platicar. La razón es que dice, a ver cómo agarro una conversación acá. Y entonces por eso Pedro dice, tienes que aprender a vivir con ella sabiamente. La forma de vivir con la esposa es sabiamente. Luego, dando honor a la mujer como vaso más frágil, aunque en realidad de frágil no tienen mucho, aguantan más que nosotros. Nomás al tener un hijo, imagínense, nosotros estaremos llorando. No, nos moríamos ahí. Entonces la mujer sí es muy fuerte, pero debemos honrarle como a vaso más frágil, pero ojo, también como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Lo que quiso decir ahí es que las mujeres no son nada inferiores a los hombres, son coherederas. Ahí, si yo fuera mujer, yo dijera un gran amén. Son coherederas, y coherederas quiere decir herederas juntamente con sus maridos. Así que no, sí debe de honrar la mujer a su esposo, pero no porque sea menos, no porque sea inferior, es coheredera de la gracia, coheredera de la gracia de la vida. Y luego dice a los esposos, para que las oraciones que hagas no tengan estorbo. Ándale, ahí sí que ya de plano el Señor se mandó. Y entonces le dice al esposo, si te metes con mi hija, no voy a responder a tu oración. Y entonces tenemos que aprender a vivir sabiamente con la esposa. Estamos en 1 Corintios capítulo 7, y ahí es donde estamos estudiando. Ahorita íbamos por allá por el verso 6, que decía, les digo esto por vía de concesión, no por mandamiento. Luego en el verso que sigue, otra vez el apóstol se manda, y el apóstol en este capítulo pide unas cosas que yo te voy a explicar, y quizá sea hasta la próxima clase donde te explico, pero dice en el verso 7, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno la verdad de un modo y otro de otro. Entonces, primero dice, quiero que todos los hombres fueran como yo. ¿Cómo era Pablo? Nosotros sabemos que Pablo, por lo que leemos, era o soltero o viudo. El caso es que no traía esposa. Entonces, yo quisiera que todos los hombres fueran como yo, pero él reconoce y dice que cada uno tiene su propio don. Pero note ahora el verso 8. Digo pues a los solteros y a las viudas. Y solteros quiere decir solteros y solteras. La gente que está soltera es lo que está diciendo aquí. Que bueno les fuera quedarse como yo, lo cual él enseña que o era soltero o era viudo, una de las dos, porque hay quienes dicen que para ser miembro del Sanedrín, del cual era miembro él antes de convertirse a Cristo, debían de ser casados. Esa es una hipótesis que se maneja por ahí, pero para este tiempo aparentemente Pablo ya no tenía esposa, y entonces él dice, yo digo a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pero luego nos alivia la situación en el verso 9, cuando dice, pero si no tienen el don de continencia, cásense
pues mejor es casarse que estarse quemando. Otras versiones dice quemarse de pasión, porque si no te aguantas y dices, este es lo que yo quiero hacer, esta es la vida que yo quiero vivir la vida de casado, y dice, entonces cásese. Si no tiene el don de continencia, es mejor casarse. Ahora, yo recomiendo la vida de casado. Mi esposa y yo vamos a completar 42 años ahora este mes, 42 años de casado. Pero les advierto a todos los que se quieran casar que no es fácil. Y los que ya están ahí adentro saben lo que hablo. Es una vida hermosa, es una vida, para mí es lo mejor, pero no es fácil. La vida de matrimonio tiene muchos ajustes que hay que ir lidiando con esto. Entonces, cuando estás soltero, ni perro que te ladre, o a lo más un perro, ¿verdad? Pero cuando estás casado, te llueve, y viejo, ¿y cuándo vas a arreglar eso? Y viejo, acá te estoy esperando. Y oye, parece que se acumulan todas las cosas. Pero también la mujer tiene mucho que hacer. También la mujer tiene mucho trabajo, y la mujer luego lo dice, y el trabajo de la casa que nunca se acaba. Y sí es cierto, o sea, nunca se acaba. ¿Algún varón acá ha trapeado alguna vez? ¿Sí? Está pesado, ¿verdad? Oye, duele el cuadril. Y la mujer ahí anda, chaval. Cada quien hacemos nuestra parte, ¿no? Pero lo que yo te digo es igual. La que está soltera dice, pues yo qué, si arreglo mi casa la arreglo, y si no, pues no la arreglo. Pero ya cuando estás casada, pues es otra onda. Que la arregle el marido, dice, mira. Que tampoco la arreglo. Le mando a las hijas. No, lo que quiero decirles, mis amados hermanos, yo recomiendo la vida de casado. Pero tengo que advertir que es diferente, que es muy diferente de la vida de solteros. Muy diferente. Porque ahora hay responsabilidades. Todos digan responsabilidades. Responsabilidades para con el cónyuge, responsabilidades para con la casa, responsabilidades para con el presupuesto. Tienes que ir a trabajar, tienes que saber cómo vas a traer el sostén. Bueno. Y todos tenemos responsabilidades. Entonces, ahora vamos a la segunda parte. Te leo el último verso de Hebreos. Pónmelo ahí, Joel, por favor. Hebreos 13:4 dice, Hebreos 13:4. Es muy importante acá porque dice que honroso sea en todos el matrimonio. Fíjate lo que dice. Honroso sea en todos, ¿qué cosa? El matrimonio. Todavía hay gente que se preguntará si de verdad me debo casar. O sea, que viven juntos y digan, ¿será que de verdad me debo casar? Todavía no les cae el 20 que Dios casó a la primera pareja y que los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgarla. Pero por si todavía no lo sabemos, Hebreos 13:4 dice bien claro, honroso sea en todos, no dicen algunos, no dicen el que quiera, sea en todos el matrimonio. Y el hecho sin mancilla quiere decir que no hay infidelidades en el matrimonio, que se mantiene puro el hecho conyugal y que no se juega con eso, porque dice, pero porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Bueno, quería mostrarles en especial la parte primera que dice, honroso sea en todos o de en alta estima el matrimonio. Bueno, pasamos a la segunda parte. La segunda parte de esta noche está en el verso 10, porque ahora va a hablar a los casados cuando los dos son creyentes. Fíjate la onda aquí.
te dije que le va a hablar a los casados cuando los dos son creyentes, después le va a hablar a los casados cuando solo uno es creyente, que es otra diferente opción, y luego le va a hablar a los solteros y a las solteras. En el verso 10 dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino ¿quién? El Señor. Entonces, nota que para que sea el Señor el que les mande, tiene que ser que los dos están con el Señor. Son creyentes los dos, porque si no, el que no está con el Señor dijera, yo ni sé quién es ese Señor. Pero entonces habla de que cuando los dos son creyentes, dice, a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor. ¿Y cuál es el gran mandamiento? Que la mujer no se separe del marido. Y ahí dice la mujer, pero igual dijera que el marido no se separe de la mujer. Porque acuérdate que vinieron a decirle un rollo al Señor y le dijeron, oye Señor, Moisés mandó dar carta de divorcio. Y más adelante vamos a hablar de eso, porque Moisés sí hizo una excepción, pero Cristo les recuerda que esa excepción era por la dureza de sus corazones, pero que en el principio, y vamos a hablar de eso, pero aquí dice algo que yo considero muy clave, que todos los casados que somos de Cristo debemos de entender. Mujer, no te separes de tu marido. Marido, no te separes de tu mujer. Ese es el mandamiento, porque Pablo dice, mando no yo, sino ¿quién? El Señor es el que manda. El Señor es el que manda. Ahora, pero entonces dice, alguien dice, no, ¿y qué? ¿Y si me separo? Bueno, el verso 11 dice, y si se separa, ¿cómo debe quedarse? Quédese sin casar. Decía mi abuelita, a ver si le gusta. Quédese sin casar, o la opción que te da, búsquese otra por ahí que ande por ahí. ¿Qué dice ahí tu Biblia? O reconcíliese con su marido. No, si no hay muchas opciones. Mira, no se separe, es la mejor opción. Pero yo sé que muchos dicen, pastor, pero es que usted no sabe que tenemos muchos problemas. Arréglenlos. ¿Para qué se metieron? Sí, porque usted le entró. Y entonces, ¿cómo le entramos? Nosotros tenemos que arreglar ese problema. No, pero que Dios, no, tú le echaste el ojo y tú te lo clavaste y vámonos, ya te casaste, te uniste, matrimonio. Mujer, no te separes, dice. Y si te separas, sabe, ya le habla al hombre también, sabe que tienes que quedarte sin casar. ¿Por qué, pastor? Porque si te casas con otra, entonces vas a adulterar. Entonces, ¿cuál opción tengo? Reconcíliate con tu marido o con tu esposa. Está sencillo, ¿no? El Señor no da así cosas complicadas, porque dice que este es mandamiento del Señor. En el verso 12 va a hablar ahora, ese es a los que están unidos en matrimonio. Yo sé que algunos dicen por ahí, voy a sneak out. Algunos que dicen, me voy a escapar porque yo todavía no estoy casado. Pero es como si ya lo estuvieras. Y al contrario, debes de casarte. Si todavía no estás casado, ¿verdad? Entonces hay un gol ahí que meto. Pero en el 12, porque si son creyentes, no hay razón para no casarse. Además, yo caso gratis. Saca la licencia y vámonos recién. Verso 12. Calladito se quedó el pueblo que alaba a Dios. Verso 12. Ahora le va a hablar a los casados, pero cuando solo uno es creyente. Fíjese que hay otra opción aquí. Casados cuando solo uno es creyente. Dice el verso 12. Y a los demás, yo digo, no al Señor. Fíjese, si algún hermano tiene mujer, que no sea creyente. Cuando dice hermano, está hablando de un creyente. Y luego dice, tiene mujer
que no sea creyente. Y ella consiente en vivir con él, ¿qué debe hacer? Dice, no la abandone. Y si una mujer, va a voltear la tortilla, si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, otra vez, no lo abandone. Y yo sé lo que algunos estaban preguntando, oiga, pastor, ¿y de dónde salió tanto casado con gente que no era creyente? Acuérdate que esto era el principio de la iglesia cristiana. Esto es cuando se fundó el cristianismo, esto es cuando empezó esto, no era conocido. El ser cristiano o no ser cristiano era para unos pocos, los que ya habían, o los que apenas habían conocido. Entonces algunos estaban casados con gente que no eran cristianos. Pero entonces da la pauta y dice, si un marido, un creyente tiene esposa que no es creyente, pero la esposa está tranquila y dice, mira, yo no soy creyente, pero yo estoy feliz contigo. Entonces dice, no la abandones. Y yo sé que el marido dice, hermano, pues es que no viene a la iglesia, bueno, pero dice, no la abandones. Igual la mujer tiene por esposo un esposo que no es creyente, igual podrá tener la misma queja y luego a la mujer le entra melancolía y dice, ay no, pero es que cuando vienen todos yo vengo sola y él no viene, pues no le hace, no importa, no lo abandones, no lo abandones. Y luego te dice por qué. Verso 14, aquí es muy importante, amados. Y esto con los ojos o con los sentidos naturales casi que ni lo vamos a entender, pero fíjate, tienes que entenderlo con los espirituales. Verso 14 dice, porque el marido incrédulo, todos digan, marido incrédulo, fíjate lo que le va a pasar, es santificado en la mujer. O sea, la mujer creyente santifica al marido incrédulo. Vámonos. Por eso te digo que está difícil para entender eso. Uno dice, ¿y cómo? Si se va a echar a sus cheles. Así dice ahí. Ahora, ponlo al otro lado. Y la mujer incrédula en el marido, santificada también en el marido. Pues, de otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son, ¿qué cosa? Santos. Entonces, fíjate lo que está diciendo aquí en el verso 14. Es importantísimo para un creyente o una creyente que eres creyente y que tu esposo o tu esposa todavía no cree. Es importante que tú sepas y que tú reclames esto, y en vez de estar repitiendo, no, es que mi marido es un perdido y que mi marido es que anda bien lejos de Dios, empieza a reclamar esto y empieza a decir, mi marido es santificado porque yo soy creyente, o mi esposo es santificado, mi esposa es santificada porque yo soy creyente. Dice la Biblia, y que los hijos de ustedes también son santos. Entonces, pero entonces aquí va a hablar algo que también tiene ahí sus cosas que hay que examinar, porque dice en el verso 14, perdón, ese era el verso 13, verso 14 dice, no, el que sigue, verso 15, pero si el incrédulo se separa, sepárese. Y uno dice, órale, porque está hablando de una situación especial. Aquí no está hablando a dos creyentes que están casados, aquí está hablando a un creyente o a una creyente que tiene un cónyuge que no es creyente. Y entonces dice, si el incrédulo, verso 15, pero si el incrédulo se separa, entonces sepárense. Y luego dice, ¿por qué? Porque no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Yo leía eso en otras versiones más amplificadas y decía, fíjese lo que dice en otras versiones, y que en realidad es la esencia de lo que quiere decir.
ahí está, en esa versión que Joel tiene ahí, dice, en tales circunstancias, el cónyuge creyente queda sin obligación. En otras versiones dice, queda libre. ¿Pero queda libre para qué? O sea, yo sé que queda libre de el marido incrédulo, yo sé que queda libre de obligación de ese cónyuge incrédulo, pero cuando dice queda libre, entonces a mí me llegó la pregunta, ¿libre para qué? Porque la pregunta inmediata que debería caer ahí es, entonces ese creyente que ya su cónyuge no creyente no quiso vivir con él o con ella, entonces queda libre, me puedo casar otra vez. Y yo creo que aquí debe de entrar forzosamente lo que otras partes de la Biblia hablan sobre este caso, y en particular lo que habló el Señor Jesucristo. Vamos a ir a Mateo capítulo 5. Por favor, Mateo 5, verso 32, que el Señor, cuando estaba hablando este pasaje, yo creo que lo estaba hablando para todo mundo. Mateo 5, y te dije el verso 32. Dice, pero yo os digo, dice el Señor Jesús, el que repudia a su mujer o la rechaza, y luego dice, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Mire, vamos a hacer un ejercicio. Lea conmigo ese verso, omitiendo por una vez la frase que dice, a no ser por causa de fornicación. Vamos a leerlo omitiendo eso. Entonces leyera. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, brínquese, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio, porque brincamos la excepción, porque Cristo hace una excepción. Él dice, cuando una persona rechaza o repudia a su cónyuge y se casa con otro o con otra, entonces dice, hace que cometan adulterio, él o ella. Pero luego deja una cláusula que para mí es la única cláusula válida para el recasamiento. La única cláusula válida que Jesús dejó. ¿Cuál es? A menos que haya infidelidad. ¿Cómo te lo puedo explicar esto para que quede bien claro y que no haya dudas? Mira, dos cónyuges estaban casados, creyentes, no creyentes, se separan, se divorcian. Hay mucha gente que cree y dice, pues ya me divorcié y ya me puedo casar, porque conforme a la ley de la tierra, sí se puede casar. Pero el Señor dijo que en el principio los crió varón y hembra, y los crió hasta que la muerte los separe. Entonces, no, lo que Dios unió no lo separa el hombre. Entonces, pero quiero explicar esto y que quede bien claro. Los dos se separan, se divorcian, y entonces cada uno dice, pues ya estamos libres, ya me puedo casar. Pregunto yo, ¿se podrán casar? La respuesta es quizá, como la canción aquella. Porque vamos a decir que este era Juan y este era María. Entonces, Juan y María se divorcian, se separan, no pudieron vivir juntos, no les gustó, lo que sea. Se divorcian, cada uno tiene su acta de divorcio. Toda la gente dice, claro que te puedes casar, Juan, claro que te puedes casar, María. Pero si vienen a que yo los case, yo tengo que preguntarles forzosamente esto y decirle, ¿estuviste casado? Sí. Pero ya me divorcié, me dicen, luego, como para aclarar la situación. Sí, está bien, yo sé que ya te divorciaste, pero ahora te hago la otra pregunta. Si es María la que viene a mí, yo le digo, ¿y Juan, cómo anda?
No, pues está bien, él todavía no se casa, él anda ahí nomás, tranquilo. Entonces no te puedo casar a ti, María, porque Juan, aunque se separó de ti, todavía no tiene otra relación, otra mujer. O si Juan es el que viene, le pregunto cómo anda María. No, tranquila, dice que ella ni se va a casar, que ella está tranquila. Ya te molaste, Juan, ¿para qué te casabas, Juan? Porque ahora tienes que esperar en María. ¿Me están entendiendo? ¿Me estoy explicando esto? Es claro, o sea, conforme a lo que dice el Señor. Yo sé que muchos me dirán, ay, pastor, es que usted es bien duro. Yo nomás digo lo que dice ahí. Yo nomás digo, repito lo que el Señor dice. Si alguno repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio y hace que ella adultere. Pero luego pone la cláusula, a no ser que haya infidelidad. Entonces, yo hasta me alargo a decir que la separación pudo haber sido no por infidelidad, pudo haber sido por las tortillas de harina que no hacía, o por que no trabajaba, o por lo que haya sido. Pero que ya después de separados, Juan ya se consiguió otra querida, o María ya se consiguió otro querido, entonces ahí ya hubo infidelidad. ¿Sí me doy a entender? ¿Me explico? Entonces ahí es donde dice el Señor que sí es la única razón válida para el recasamiento. Ojalá que me entienda, porque eso es clave entenderlo hasta para aconsejar a otras personas. Bueno, entonces estamos hablando de los casados cuando solo uno es creyente. Y en Mateo, vamos a ir a Mateo, porque ya casi terminamos, Mateo capítulo 19. Mateo 19, versos 4 al 8. Mateo 19. Le dije que la gente vino a Jesús diciéndole, Moisés nos dio permiso de darle a la mujer una carta de divorcio y decir, podemos divorciarnos de ti nada más con que te hagamos una carta. Qué fácil era, pero sí se los permitió Moisés y así le hacían. No le gustaban las popusas que hacían. Órale, carta de divorcio, vámonos. En aquel tiempo, porque no sé por qué era una gloria, pues también allá había popusas. O las de harina, hombre, las gorditas. Oiga, el otro día fuimos mi esposa y yo a desayunar. Y mi esposa, no les voy a decir dónde porque no quiero quemar al restaurante regacho. Pero mi esposa dijo, ¿tiene gorditas? Sí. Ay, dijo mi esposa, ella pensó unas gorditas así infladas, abiertas y llenas de toda esa cosa buena. Y dice que una voz, cuando se fue la mesera, una voz le dijo, vas a ver que las que te van a traer no son las gorditas que tú esperas. Cuando le trajeron la gordita eran 2 tortillas, una arriba y una abajo, frita. Y le dice mi esposa, oye, ¿y esto? Le digo, oye, no, pero no le digas. Y llega la mujer y le digo, oiga, esa no es una tortilla arriba y una abajo. No, dice, es que las cortan así bien cortadas y luego ya las... Pues no le gustaron las gorditas y le dio carta de divorcio. Pero el Señor Jesús regresa esto al original. Mire, Mateo 19:4. ¿Lo encontraron? Dice, vamos a leer el 3. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Fíjense lo atrevidos que eran, por cualquier causa. Nos hizo el chongo bien, ya no me gusta esa mujer, le doy carta de divorcio. Ojo las del chongo, ¿verdad? Verso 4. Él respondiendo les dijo, ¿no han leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Noten que dice varón y hembra, no dice Adán y Esteban. Varón y hembra los hizo. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Verso 6. Así que
ya no son más dos. ¿Cuántos son ahora? Son uno, porque ahora son una sola carne. Y entonces dice, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y de ahí viene la famosa frase, hasta que la muerte lo separe. Porque ese es del original. Verso 7, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? O sea, ellos decían, oye, pero nosotros sí tenemos una parte de la ley que nos dice que sí podemos darle carta de divorcio a la mujer si no nos gusta las de harina, las gorditas o el chongo, por cualquier causa. Verso 8, él les dijo, por la dureza de vuestros corazones, de vuestro corazón, Moisés les permitió repudiar a vuestras mujeres. Pero ojo con esto, mas al principio no fue así. Y entonces cuando él dice, mas al principio no fue así, entonces él regresa y nos dice que en su reino Jesús vuelve a lo original que Dios había hecho. El hombre se une a su mujer y son los dos una sola carne, y entonces ya no son más dos, sino ahora son uno. Pero en lo más significativo que yo creo que podamos haber aprendido aquí, si alguien, especialmente si alguien tiene cónyuge que no es creyente, ojo, puedes hacer salvo a tu cónyuge, amén, a tu esposo o a tu esposa. Terminamos entonces en los capítulo 7 y versos 17 al 24, vamos a terminar ahí, porque entonces esta parte habla de una verdad, un principio que es muy común en círculos de la iglesia, porque a veces viene gente que vamos a decir que a lo mejor estaba casado o casada con otra persona, no era creyente, entonces se dejó de esa persona, se separó y luego se juntó con otra persona y vino a Cristo. Y entonces ahí entra la pregunta, bueno, ya vino a Cristo, ¿qué debe de hacer? Cualquiera dijera, bueno, pues tiene que corregir, porque esta mujer con la que está viviendo no es su mujer, porque él tenía otra y la dejó. Pero entonces ahí entran cosas que hay que investigar, porque ¿qué tal si la otra mujer ya tiene otro marido? Y entonces vas a hacer más problema tratando de desbaratar ese otro matrimonio que ya está, por querer arreglar la situación. Y entonces aquí es donde entra esta parte que dice el verso 17, que es todo lo que habla del 17 al 24, dice, pero cada uno, como el Señor lo repartió, o sea, o como Dios lo llamó, es decir, como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Luego habla que si fuiste llamado siendo esclavo, o circunciso o incircunciso, o siendo esclavo, en el estado en que fuiste llamado, en el quede. Fuiste llamado esclavo, no te dé cuidado, pero si puedes, hazte libre. Verso 22 dice, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, es libre realmente en Cristo, pero el que fue llamado siendo libre, es esclavo de Cristo. Y entonces terminamos con los versos 23 y 24, dice, por precio fueron ustedes comprados, no se hagan esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Te conté esa verdad del principio ese que practicamos, de que no queremos ir a causar daño a otra familia que ya se formó, etcétera. Entonces ahí tenemos que apelar a la misericordia de Dios y decir, Señor, que tú tomes esta persona, esta pareja, y que tu misericordia los encauce de aquí en adelante. Porque ahora
ya vinieron a Cristo, ahora fueron llamados en esta situación, ya lo mejor es pedir perdón y decirle al Señor, me arrepiento y sigo adelante. Amén. Bueno, entonces termino la parte de hoy. La semana que viene, por eso la repartí, porque te faltan muchos versos, pero la semana que viene vamos a hablar, si Dios quiere, de lo que el Señor le habla a las personas solteras y eso va a ser lo más significativo y luego hasta que la muerte nos separe. Hay varios temitas ahí, pero lo principal es que le va a hablar a los solteros. Les animo a leer, ahorita vienen los comentarios, les animo a leer los próximos versos. Entonces, termino esta parte y declaro la bendición para cada uno de ustedes. Declaro que el Espíritu Santo nos da luz, y aún las personas que miran esta enseñanza, oro que tomes el texto o el título que te di, el diseño de Dios para el matrimonio, y que lo principal que puedas entender es que si estás casado, no te separes. Esa es la voluntad del Señor. Lucha por tu matrimonio, si se puede. Padre, gracias en el nombre poderoso de Jesús por la victoria sobre cada familia y sobre cada pareja que está aquí, en el nombre de Jesús.